Gallo, lo dejo con su gente. Bueno, cuando nos fuimos del programa la semana pasada, a eso de las 3 de la tarde, 3 y pico, nos enteramos que había sido destruido un hospital en la Franja de Gaza y que habían muerto adentro de ese hospital centenares de pacientes, hombres, mujeres, niños, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, y gente que pasaba por la zona. El ejército israelí negó haber bombardeado el hospital y le atribuyó ese crimen horrendo a los milicianos de Hamás, diciendo que los milicianos de Hamás, desde un cementerio, habían lanzado un misil y el misil se había desviado, cosa por el estilo, y había estallado en el hospital. Pero todo el mundo árabe salió a condenar semejante monstruosidad. Y lo que sabemos realmente es que fueron los sionistas los que bombardearon el hospital. Hace más de 10 días que el ejército sionista, el gobierno sionista, el Likud, el Mossad, me niego a decir Israel, porque Israel es otra cosa, están bombardeando la Franja de Gaza y han provocado ya más de 5.000 muertos y una suma indeterminada de heridos. Algunos hablan de 10.000, otros de 14.000, y están reduciendo Franja de Gaza a escombros y a ruinas. Por otro lado, como es de público conocimiento, le han cortado la luz, le han cortado el suministro de agua y de alimentos, y nada entra ni sale de Gaza, y el pueblo gazatí está en una crisis humanitaria sin precedentes. Realmente se hace difícil pensar en 2 millones y pico de personas en lo que la ONU ha caracterizado como la mayor cárcel a cielo abierto del planeta, sin agua, sin electricidad, sin alimentos y siendo bombardeada permanentemente. El mundo árabe ha acusado a Israel de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, cosa con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, es eso y no otra cosa. Y amenazan permanentemente con entrar en la Franja de Gaza por vía terrestre, y en la frontera entre Gaza e Israel hay centenares de miles de soldados, tanques y todo tipo de armamento, presagiando lo que puede llegar a ser y que seguramente sería, si decidiera entrar, una masacre sin precedentes en Oriente Medio. A todo esto,
Jamás ha contestado liberando a 2 mujeres que eran rehenes y asegurando que ellos no se van a mover de ahí, que van a resistir. El mundo árabe ha respondido que está unido en el islamismo en la defensa del pueblo gazatí y de la Franja de Gaza y contra el Estado sionista de Israel. Irán, que encabeza lo que se llama el eje de la resistencia, que es un conglomerado de países y de organizaciones, de milicianos, de milicias. Irán ha dicho que no permanecerá de brazos cruzados y que tiene, y repito literalmente, el dedo en el gatillo y que va a bombardear Israel si los sionistas continúan con esa idea de entrar a sangre y fuego en la Franja de Gaza. Y la cosa se complica mucho más cuando uno se entera de que 2 portaaviones norteamericanos, el Gerald Ford y el David Eisenhower, encabezan una flota norteamericana que ya está por llegar al Golfo Pérsico y que hay a bordo de ella 2.000 soldados, además de todo el armamento que tienen, cañones, misiles, etc. Como una contestación no directa, pero sí importante a esto, la República Popular China ha destinado 6 navíos y los ha enviado al Golfo Pérsico. Y el ministro de Defensa de Rusia, el señor Lavrov, se ha entrevistado en términos más que amigables con las autoridades iraníes y les ha dado su pleno respaldo. Milicias iraquíes en Siria han atacado con drones bases norteamericanas como una forma de solidarizarse con el pueblo gazatí, y las milicias de Hezbollah en el Líbano dicen que están preparadas para entrar a la Franja de Gaza a defender al pueblo palestino si los sionistas deciden entrar en ella. Grandes manifestaciones han sacudido a todo el mundo y lo siguen sacudiendo en las principales capitales como París o en ciudades importantes como Nueva York, en la ciudad de Buenos Aires, en Japón y en montones de lados, con millares y millares de hombres y mujeres que luchan por la paz. En la misma Israel hay un movimiento muy importante de apoyo al pueblo palestino y de crítica feroz, como no puede ser de otra manera, al sionismo. Y por ejemplo, Michal Alev, que es una mamá que perdió a uno de sus hijos en la incursión de Hamás. Los milicianos de Hamás mataron a su hijo en el marco de esa fiesta electrónica que había ahí por la frontera. Declaró a la prensa que no quiere venganza, ninguna venganza en mi nombre,
El horror, dice Michal Halev, solo traerá más horror. Y Maoz Imón, activista por la paz, perdió a sus padres, que también fueron asesinados por Hamás, y declaró que no llora por sus padres, sino que llora por todos los que morirán en esta guerra. Y así se multiplican los ejemplos de miles y miles de israelíes que salen a las calles en contra de la invasión a Gaza, en contra del bombardeo criminal que estas bestias están llevando a cabo contra el pueblo palestino. Las fuerzas de defensa de Israel, parece una broma, fuerzas de defensa, cuando en realidad lo que hacen es atacar siempre. Están enojadas porque dicen que Netanyahu está retrasando la invasión y que no se puede tener al ejército parado en la frontera. Que ellos están para invadir, para matar, no para estar parados ahí jugando a quién sabe qué cosa mientras los políticos deciden qué hacer. Y entonces están empujando a Netanyahu a invadir, lo están presionando para que invada. Pero por otro lado, Biden, en su aterrizaje en Jerusalén, en la entrevista que tuvo con Netanyahu, le dijo que sería un grave error invadir la Franja de Gaza, que eso llevaría a una guerra muy larga y de impredecibles consecuencias. Y analistas internacionales están acordando en que si los israelíes invaden la Franja de Gaza, la Franja de Gaza se va a transformar para el ejército de Israel en otro Vietnam. El mundo se está levantando contra la bestialidad sionista. Y algunos se levantan por la paz y otros se levantan por una guerra a muerte contra el sionismo y el imperialismo en Medio Oriente. Pero lo real es que esta guerra o esta masacre o este genocidio, creo que le caben las tres palabras, está al borde de provocar una tercera guerra mundial, porque los mismos que se están enfrentando en Europa, de un lado y de otro lado, también se están empezando a enfrentar en Medio Oriente. No es que no lo hayan hecho hasta ahora, pero esta batalla puede ser la última. La última es la Franja de Gaza. El problema que tiene Israel es que está acorralado entre los halcones que dicen que hay que invadir y que hay que terminar con el pueblo palestino a como dé lugar, y que la Franja de Gaza tiene que ser plenamente territorio de Israel y que los palestinos se tienen que ir a vivir a otro lado, así Jordania, Egipto, donde sea. Y un pueblo israelí que ha protagonizado muchas manifestaciones en contra de Benjamín Netanyahu, acusándolo de querer utilizar al Poder Judicial de su país para convertirse en una especie de dictador con fueros presidenciales. Así las cosas, en este mismo momento en donde nosotros estamos hablando acá por la radio, sentados cómodamente en este estudio, en esta ciudad de Buenos Aires, en donde pasan muchas cosas pero no cae ningún misil, en este mismo momento el ejército sionista sigue bombardeando la Franja de Gaza
y sigue matando todo aquello que pueda morir en ese territorio. El 40% de la población de la Franja de Gaza son niños. Y un alto porcentaje de los asesinados por el ejército de Israel son niños. Esos mismos niños, de los cuales el sionismo se agarraba a la cabeza, diciéndole al mundo que jamás había asesinado niños. Y yo no quiero dejar pasar una cuestión. Maquiavelo decía: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Yo creo que Maquiavelo era un gran oportunista, un hombre de la burguesía de aquella época. Estamos hablando del Renacimiento italiano. Un oportunista y un mentiroso. Yo no pienso así. Los enemigos siempre son enemigos y los amigos siempre son amigos. Y en el mundo hay amigos y hay enemigos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo no voy a salir a defender a Hamás. No sé quiénes son y han hecho cosas que realmente no hablan bien de ellos. Allá el pueblo palestino juzgando a Hamás. Yo no los voy a juzgar ni para bien ni para mal. Pero quiero aclarar que acá la única víctima es el pueblo gazatí. Y que esta guerra no es una guerra del Estado de Israel contra Hamás, sino que es un genocidio, una masacre, un crimen de guerra monstruoso contra el pueblo palestino. Que no se escuden en palabras como terrorismo o cosas por el estilo, porque los verdaderos terroristas en esta guerra son quienes hoy lanzan sus misiles y su odio y sus mierdosidades contra el pueblo de Palestina. Hace unos días un conocido me mandó en el chat una anécdota en la cual un niño agradecido colocaba sobre su cuello la estrella de David. Esa misma estrella de David que está en la bandera de Israel. David era un pequeño niño que fue a pelear en una batalla con su ejército, con el ejército hebreo de aquella época, estamos hablando de 5.000 años atrás, contra otro ejército, y en ese otro ejército el soldado más fuerte era Goliat. David era un pequeño niño que solo tenía una piedra en su mano. Y Goliat era un tipo enorme, experimentado en combates, armado con una coraza, con un escudo, con una lanza y con una espada, y que doblaba en estatura, en peso y en fuerza al pobre David. Y David le arrojó una piedra y lo venció. Eso es lo que cuenta el mito. Vaya a saber qué pasó, si realmente existió o no. Pero el mito dice eso. Y acá se ha invertido la cuestión.
Acá Goliat es Israel y David es el pueblo de Palestina. Yo no quiero la guerra, pero les digo una cosa: si llegan a entrar en la franja de Gaza, que la franja de Gaza se convierta más temprano que tarde en la tumba del sionismo y del imperialismo. Nada más. Muy bien, está ahí. Tema que va a seguir dando tela para cortar, porque no se termina acá. Y como decía Gallo, ahí están, suenan, como decíamos la semana pasada, más fuertes los tambores de la Tercera Guerra Mundial.